Vénganse, acérquense, acérquense. Y aparte no me voy a tardar. Yo sé que ya ahorita si duro más de un TikTok, ya no me van a hacer caso. Entonces, nos vamos rapidito. Pues buenas tardes a todos arquitectos. Gracias por asistir el día de hoy. Me presento, yo soy Miriam, muchísimo gusto en conocerlos y formo parte de Taller M, Oficina de Arquitectura Multidisciplinar, que este año cumplimos 9 años de ser oficina. Y pues bueno, nosotros nos dedicamos, como dice Selim, al espacio público. Es una rama muy bonita y al mismo tiempo muy complicada de lo que es el diseño, porque pues tienes que tratar con muchísimas personas al mismo tiempo, entre autoridades, ciudadanos, diseñadores y todo tipo de actores que involucran en un tipo de proyecto como el que les voy a presentar hoy. Y pues nosotros nos guiamos mucho por Jan Gehl, este gran arquitecto y diseñador. Él es el encargado de hacer, fue uno de los mayores influyentes en que Europa funcione como funciona hoy. Empezó en Copenhague y pues hizo lo que es hoy las ciudades caminables y se encargó de estudiar todo lo que pasaba con los peatones. Entonces, si ustedes están interesados en esta rama del diseño y dedicarse un poco más al espacio público, les recomiendo muchísimo sus libros. Son como Biblia en nuestra oficina. Y pues él siempre dice que la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia y que las extraordinarias ciudades requieren grandiosas visiones, ¿no? Y pues nosotros nos dedicamos a construir espacios para la gente. También las casas pues forman parte de nuestro repertorio, pero principalmente el espacio público. Yo soy parte de Taller M y somos un equipo pues de arquitectos comprometidos con su ciudad y pues nos compenetramos con otras disciplinas, no trabajamos solos y un proyecto ejecutivo no está completamente en nuestras manos. Y eso lo descubrimos porque si no, es muy difícil entregar un proyecto. Si de por sí un diseño de una casa es complicado, pues imagínense 10 kilómetros de bulevar, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil trabajar solos. Eso es algo que hemos aprendido. Así que trabajar en equipo, empiecen a acostumbrarse porque no se acaba nunca, ¿no? Y pues bueno, hemos colaborado con muchos arquitectos y diseñadores y pues entendemos lo que es trabajar dentro y fuera de las instituciones. ¿Y cómo hacemos un proyecto urbano? Pues empezamos desde la observación, porque Jan Gehl, que tiene un gran instituto, el cual les recomiendo que vean su página, tiene una serie de documentos que ustedes pueden descargar de manera gratuita y que sirven para medir el espacio público. Ese espacio público te permite distinguir desde la gente que camina, la que anda en bicicleta, en qué horarios lo realizan, cuántos coches pasan y todo a través de la observación. Todos estos documentos están a la mano en muchos idiomas y permiten que hagas todas estas mediciones en un espacio público para que después hagas una propuesta que no esté tan alejada de la realidad. Porque luego pasa que queremos traer a estos grandes arquitectos a que intervengan en un espacio público de una ciudad que no conocen y por supuesto que nos ha pasado que dicen, bueno, ¿y dónde quedaron la señora que vendía aquí tal cosa? O el zapatero que ahí nos boleaba los zapatos. Pues ellos forman parte del espacio público, lo enriquecen y hace que la gente camine por ese espacio. Entonces todo eso forma parte de la observación. Siempre es importante medir, porque en un espacio público te vas a enfrentar a condiciones totalmente adversas. Siempre va a haber un drenaje que no funciona, una calle que se inunda, no importa que pase, una banqueta que está rota, instalaciones, cableras, Telmex, pero CFE, pero Total Play que colgó 300 cables más, pero entonces todas esas cuestiones tienen que estar medidas para poder intervenirlo, porque ahí vienen que todo cuesta. Analizamos todas estas cuestiones, las trazamos en un plano, hacemos una programación nueva y lo llevamos a un proyecto. Empezamos a hacer todo lo que es un tema de diseño y reflexionamos al respecto. Es probable que lleguemos a un primer proyecto y no siempre esa sea la primera respuesta. Siempre regresamos, analizamos
Y en mi oficina se burlan mucho de mí porque siempre les digo, sí, esto ya quedó, y me voy, y al otro día regreso con un, oigan, ¿saben qué? No vamos a hacer nada de esto, borren todo lo que estamos haciendo y vamos a volver a empezar. Obviamente me odian ese día los arquitectos, pero pues es parte de, porque te das cuenta, y esto me lo enseñó Ariel. Si no lo conocen, les recomiendo que lo busquen. Es un gran diseñador industrial. Y pues un día le dije, oye Ariel, es que a mí fíjate que según yo ya acabamos y yo me regreso y vuelvo a pensar otra cosa, y me dice, entonces tú tienes que entender, y se los comparto a todos porque es parte del proceso, que ese es tu proceso de diseño. El hacer este listado de cosas, lo plasmas, lo analizas, te lo llevas a tu casa y te sientas al otro día, y no quiere decir que pasen 5 días sin que no hagas nada, porque pasa mucho en los arquitectos y en los diseñadores. Y pensamos que son días que no somos productivos, porque seguro les pasa también en, tengo que ya terminar el proyecto y ya me van a revisar y yo no sé qué hacer. Es parte de un proceso de diseño en el que lo analizas en tu cabeza siempre y cuando lo plasmes en un papel, o por lo menos a mí es lo que me sirve. Y una vez que esto sucede, entonces sí, te das cuenta que tu primera idea fue buena, pero que puede mejorar. Y un proyecto siempre va a mejorar, incluso ya construido. Tienes que saber dónde parar esa mejora, pero sí tengan en su cabeza que no siempre a la primera va a ser la idea final. Atrévanse a cambiarlo por lo menos una vez para ser mejores y para que su proyecto tenga una mejor lectura. Sí pasa, y pasa muchísimo, y es parte de ese proceso de diseño. Y me lo enseñó un gran diseñador, entonces pues confío en él. Hasta ahorita ha funcionado y creo que nos ha dado muchos resultados, ¿no? ¿Por qué nos gusta el espacio público? Porque las personas necesitan espacios de calidad para convivir. Obviamente esto lo comprendimos mejor después de la pandemia, donde nos dimos cuenta que necesitábamos estar en espacios abiertos, donde pudieras seguir conviviendo con otra persona que querías ver, pero a un espacio con el aire natural, rodeados de naturaleza, conviviendo con otras personas que a lo mejor no conocías. ¿Por qué nosotros nos involucramos en el espacio público? Y esto también es un consejo que siempre doy, porque primero trabajamos adentro de un ayuntamiento, y sí es un dolor de cabeza, nunca va a dejar de serlo. ¿Por qué? Porque la política forma parte de esto. Pero nos enseñó todo, lo que sí queremos hacer, lo que sí se puede hacer. Cuando tienes un jefe comprometido que le interesa el tema del diseño, pues qué padre, entonces te toca esa parte. Pero aparte de todo, nos enseñaron cómo hacer un trámite, cómo hacer un presupuesto, cómo revisar un precio unitario, a cuánto están los precios para las obras públicas, revisar la ley de obra pública, qué se puede hacer y cómo se maneja un presupuesto de obra pública. ¿Para qué? Para que cuando la gente venga y diga, es que ¿por qué si tienen tanto dinero no hacen aquella cosa? Pues porque está etiquetado el dinero, porque cada cosa tiene un sentido, y no es porque se lo invente pues un regidor o un director o un alcalde, sino porque así viene etiquetado desde el Poder Federal. Y esto es muy importante porque como arquitectos que definimos cómo funciona una ciudad, desde un edificio, desde una casa habitación o un espacio comercial, tienes que saber de dónde vienen todas estas situaciones, y eso te ayude a romper las reglas y cambiar los paradigmas de cuando quieras diseñar. Eso es súper importante. Y para nosotros, el que el diseño fuera parte de las políticas públicas es muy importante, porque de que se hacen obras, se hacen muchísimas, y seguro ustedes lo viven aquí en Jalapa. Pero hacer una obra que realmente te dé un resultado para todas las personas que están alrededor y que después te otorgue un beneficio, es otra muy diferente. Y para eso sí tienes que involucrar diseño. Otra cosa que te da el espacio público es que puedes generar métricas, es decir, nosotros cuando acabamos un proyecto tenemos a gente que se dedica a hacer encuestas, que podemos saber cuántas horas pasa una persona dentro del espacio público, qué los hace que se vayan, qué hace que se queden, qué es lo que anhelan que sucediera, además de lo que ya está pasando. Y pues bueno, los espacios públicos son catalizadores de bienestar y armonía en los ciudadanos. Creo que esto es algo que ya lo tenemos muy claro. Todos estos puntos que ven aquí forman parte de los documentos que vienen en el Getty Institute.
y que ustedes pueden revisar más a detalle si se meten y si les interesa esta parte. Y todos estos puntos los vas calificando literal como con puntitos, contar la gente que camina, contar la gente que pasa en bici. Y así es como nosotros llegamos a nuestro primer proyecto. Este fue el primer proyecto de la oficina, nuestro bebecito. Ya existía el Distrito Boca, que eran los primeros 5 kilómetros de bulevar. Y un día nos hablan de gobierno del estado y nos piden Puerto Veracruz, que eran otros 4.8 kilómetros de bulevar, con más de 6 metros de banquetas de ancho que teníamos que construir en un espacio en el que no nos podíamos pasar porque teníamos muchas más complicaciones que Boca del Río. Y pues bueno, les quiero contar un poco de este proyecto porque fue el primero que hicimos en la oficina. Casi que nos aventaron así a hacer y pues también cometimos algunas cosas que hoy diría no lo vuelvo a hacer. Espero que todos conozcan Veracruz. Y si no, los invito a que vayan al puerto. Igual y ahorita se mueren de calor, pero en unos mesecitos igual y sí. Ándale, sí. Que no les toque norte, eso sí. Y pues bueno, aquí se encuentra el Boulevard de Veracruz. Es toda esta franja que literal tenemos el privilegio de levantarnos y ver el mar. Pero a todos se nos había olvidado. Pasan los coches, caminaban, corría la gente. Nadie pelaba el espacio, siempre estaba lleno de basura. Para los que estamos un poco más grandes nos tocaba que si ibas en la noche, estaban sentados en coches tomando. Nosotros nos encontrábamos en la mañana jeringas, pastillas, botellas, de todo en estos espacios, pues porque la gente no tenía nada más que ofrecerle el espacio. La parte de Veracruz son estos últimos kilometritos, y están muy conectados al centro histórico, ¿no? Entonces, sí teníamos varias condiciones diferentes a Boca del Río. Boca del Río es una ciudad nueva, con mucha innovación, acabamos de construir el Foro Boca, teníamos uno de los arquitectos más importantes, que era Michel Rotkin, trabajando con nosotros, pero aquí teníamos otra condición completamente diferente, que eran 500 años de historia, el primer municipio de América, a la gente del INA, que son complicadísimos, un carnaval con carros alegóricos con medidas de altura determinados para pasar por los semáforos, de anchos determinados para poner gradas y pasar carros, ¿no? Entonces, realmente pasaban muchas condiciones. Este era el antes del Boulevard de Veracruz. Realmente, pues era un espacio para correr, si te atrevías, ¿no? Pues no tenía mayor condición. Todos eran completamente heterogéneos, ningún espacio se parecía al otro. Teníamos todo tipo de pavimentos, desde adoquines hasta concreto, pero vean esta bonita pasada, seguramente las sillas de ruedas la iban a pasar padrísimo, pero estos parques que también nadie se atrevía a meterse porque estaban súper oscuros, pero este edificio abandonado, pero conectados con la parte más importante de Veracruz, que era el puerto, ¿no? Entonces, pues realmente era muy complicado, pero sí sabíamos que queríamos reproducir todo lo que estaba pasando en Boca del Río con su propio carácter, por supuesto, ¿no? Entonces, primero que nada, localizamos que teníamos todas estas plazas. ¿Y cuál era la condición de estas plazas y lo bonito? Que todas estas plazas son el remate de una calle que conecta con la ciudad. Entonces, este no era un proyecto aislado, era un proyecto en el que tenías que pensar que estas calles te conectaban con el centro, con parte comercial, con los restaurantes más importantes, donde tenían que suceder muchas actividades. ¿Cómo sabíamos qué actividad iba en cada plaza? Porque nos sentamos a ver, porque tuvimos que ir, sentar, vernos qué hacía la gente, la poca que estaba ahí. Sí sabíamos que aquí, en esta parte donde están los tenis, que es la plaza entre Colón y Martí, se juega fútbol todo el tiempo. Sí sabíamos que aquí hay una bandera donde hay honores todo el tiempo. Sí sabíamos que había muchos hoteles en esta sección y en la parte de Boca del Río que dan bicicletas y la gente hace esto valientemente a 40 grados.
Sí sabíamos que a mucha gente le gusta patinar y se hace los 10 kilómetros de recorrido. También sabíamos que no había espacio para niños y también sabíamos que había un área en la que tú te paras y puedes ver entrar buques gigantes al puerto a menos de 5 kilómetros de distancia y con el fondo de San Juan de Ulúa. Entonces empezamos a trabajar en estos espacios que se volvieran estos grandes remates, sin importar qué sucediera acá. Siempre iba a haber un espacio donde la gente pudiera conectar, donde pudiera estar y hacer cosas y donde pudiera transitar. Siempre tenía que haber un paso peatonal que diera la prioridad a toda la gente que quería llegar de estos puntos para acá. ¿Por qué? Porque solo 2 rutas de camiones pasan por aquí, pero 20 rutas vienen en cada una de estas calles, que era algo que también teníamos que saber. Entonces, un proyecto urbano involucra demasiadas condiciones, más de las que quisiéramos. Trabajamos con 2 conceptos de diseño, que era tener un piso estático y un piso dinámico. El piso estático era donde solamente se hacían el recorrido de un espacio al otro, y el dinámico eran las plazas donde se desarrollaban diversas actividades. ¿Cómo escogimos que fueran triángulos? Aquí nos ayudamos con Ariel Rojo y nos dijo, ¿qué tal si hacemos como si esto fueran los granitos del mar, de la arena del mar? Y así creamos esta serie de triángulos en diferentes colores, lo cual no les recomiendo porque después hay que meterlo todo a Rhino para que nos salga cuántos colores de cada dónde y cómo ponerlos. Ya después hicimos estas condiciones. Lo que pasaba en Veracruz es que es muy histórico, entonces tiene muchas otras cuestiones que mencionar. Teníamos personajes históricos que había que quitar de muchos lugares, de muchos bustos que a la gente le encantaba poner y recordarlos de alguna forma. Teníamos que generar jardineras y teníamos que generar pues también todas estas cuestiones de mezclas de colores, ¿no? Entonces por eso hay tantos tonos y así llegamos a esta condición. Ahorita les voy a platicar un poco de la parte técnica porque para que la gente pueda hacer esto en obra hay que hacer un desarrollo de planos de cortes, de acomodos, de piezas de 3 tipos, porque aquí teníamos 1,20, 90 y 60 centímetros. Y de cómo había que cortar los triángulos para hacer el menor desperdicio, porque además no les quiero contar en dólares cuánto costaba esto. Entonces, también decidimos mencionar las 4 veces heroica de Veracruz. Todo el mundo sabe que es 4 veces heroica. ¿Por qué? Nadie sabía. Entonces, lo padre de nosotros es que nos fuimos a hablar con el que realiza las crónicas de la ciudad, de historiador, el gran Cañas, y nos hizo el favor de revisarnos el por qué somos históricos, los años correctos, las batallas correctas y un resumen que están elaborados en estas 4 piezas de bronce alrededor de la plaza que tiene la bandera. Entonces, cada vez que tú vas ahí, además de sentarte, vas a saber por qué Veracruz es 4 veces heroica. ¿Por qué en bronce? Porque pues tenemos un salitre terrible y esto es de los pocos materiales que aguantan, porque hasta la piedra ya se borró. Y pues bueno, esto fue el desarrollo del proyecto solo para empezar. Es decir, este es solo nuestro topográfico, con todo el levantamiento fotográfico de las condiciones y hasta de las calles que teníamos aledañas. Todo este levantamiento lo tuvimos que hacer en persona, porque es la única forma de saber que esto pasa. No mandamos a nadie más a resolver este tema. Y pues parecemos investigadores privados, pero en realidad es la única forma de saber cómo funciona la ciudad. Esto es solamente un plano arquitectónico de referencia. No me voy a meter mucho en esta parte, pero sí les puedo contar que acá está el mar, acá está el lado tierra, y había un criterio de diseño muy específico. El lado mar tenía que ensancharse la banqueta mínimo 5 metros para los peatones. Esta era una gran plaza. El lado tierra también se ensanchaba en las esquinas y generaba todas las bahías de estacionamiento posible para todos los coches. De este lado, todas las áreas con plazas tenían una protección peatonal por volardos
Y no nos metimos esta vez en el área vial, porque como les digo, por aquí pasan carros de carnaval y pues no les podíamos quitar el espacio. Una condición que teníamos, que tenemos que decir que también son cosas que pasan, nosotros teníamos estas vallas de estacionamiento en el recorrido de los 4.8 kilómetros y nos sentamos en una mesa con el secretario de Obras de Gobierno del Estado de Veracruz, con el director de Obras de Veracruz, de Boca del Río, y pues muchos representantes de autoridades, y nos dijeron, no queremos vallas de este lado, porque si tenemos vallas de este lado, hay que quitarle carril a los coches, y eso no va a funcionar. Y los tuvimos que quitar, y ¿qué creen que pasó muchos años después? Que nos dijeron tenían razón, si hubiéramos dejado vallas de estacionamiento, de todas maneras la gente se estaciona aquí, y nos hubiéramos ahorrado un problemón gigante. Pero pues hay cosas contra las que nosotros no podemos luchar y esa es una de esas condiciones. En esta parte sí se generaban las bahías porque eran mucho más grandes las zonas de banquetas, pero conforme te vas acercando a las plazas como estas, pues aquí sí notas que ya no tienes nada de estacionamiento y por supuesto que se estacionan aquí. Porque además le estábamos dando a la gente cosas para hacer aquí. Y pues pensaron, no, pues se van a estacionar acá. Claro que no. O sea, Veracruz, 45 grados, quieres casi quedar ahí en la puerta, ¿no? Entonces, pues son cosas que pasaban. ¿Qué también hicimos? Mejoramos las bajadas a la playa, porque podías ir, pero no te podías bajar y caminar en la playa. Entonces, todas estas cuestiones, esta es solo la primera parte. Ay, alguien ya se va a graduar, felicidades. Empieza lo bueno. Y pues bueno, aquí conectábamos con Boca del Río. Es decir, que si ustedes iban en el 2015 a esta zona, de aquí para acá estaba precioso y de aquí para acá estaba como en las fotos. Entonces, pues lo que hicimos fue homologar. Les estoy enseñando estos planos porque eso solo era el arquitectónico. Pero todo ese recorrido de 4.8 kilómetros tenía planos eléctricos como estos, planos hidráulicos de todas las conexiones pluviales, colectores pluviales, drenajes, alcantarillas, boca de tormentas, registros, anexos y conexos. Ingeniería vial. Hubo un encargado de hacer que todo esto funcionara, de decirnos cuánto tiempo tenía que durar un semáforo, cuáles eran las vueltas permitidas, cuáles eran las vueltas ya no permitidas, dónde cerrar, dónde abrir. Cada uno de los planos tenía que tener las medidas del ancho de las líneas peatonales, de las flechas, dónde poner letreros, cuál era la especificación del letrero, cuál era el radio de este disco, qué tenía que decir este disco y cada cuánto iban plasmados estos. Y no es que yo los quiera cansar, simplemente les quiero enseñar lo que implica hacer un trabajo de este tipo. Estos eran todos los detalles para colocación de pisos. Y hasta para cómo poner el mobiliario. Siempre las mesas a centro de los triángulos, las sillas a mitad entre dos triángulos para que no se quebraran las piezas. Igual y no lo alcanzan a ver, pero aquí son 3 letras, A, B y C, de los diferentes tipos de piso y cómo los tienes que ir intercalando para que te quede el menor desperdicio posible, más la guarnición. Y pues bueno, todo eso formaba pues este proyecto. Teníamos varias plazas. La primera era Sáenz de Baranda, casi pegado al área del puerto. Aquí lo que hicimos fue respetar todo el área verde que ya existía, rehacer las jardineras y dejamos un espacio para que aquí se realizaran instalaciones de todo tipo de arte, porque existen muchos artistas en Veracruz y poco espacio para que se desarrollaran. Y nombrábamos este espacio como un área para interactuar. De ahí tenemos la plaza cívica, que aquí es donde se encuentran los 4 triángulos, y aquí se encontraba la bandera. Y era un espacio para honrar. Luego, muy pegadas a estos, tenemos la Plaza Colón, que tiene ejercitadores, y era un área para hacer deporte.
Este es Washington, es un espacio muy pequeño en el que se dejaron mesitas de picnic para disfrutar y se terminaron dando clases de yoga, taekwondo, etcétera. Y un espacio para los niños, porque les voy a decir una cosa, cada vez que tú pones niños y mamás en un espacio, se va a volver más seguro. Si tú le apuestas a los niños, van a llegar las mamás y las mamás no quieren que les pasen nada a sus hijos, entonces sí va a ser un espacio mucho más seguro. Entonces aquí suceden partidos de fútbol todos los sábados y domingos con señores que obviamente pues ya no fueron profesionales, pero hubieran querido, y se toman sus chelitas, pero son capaces de convivir sin volverse locos con los niños que están acá. Entonces el ambiente cambió de ser como más inseguro o más intranquilo a poder convivir dos tipos de ambientes completamente diferentes. Hicimos toda la selección de mobiliario que además ya traíamos desde Boca del Río. Hicimos la silla Boca, la hicimos especialmente para Boca del Río con Ariel. Es una combinación de concreto. Y les voy a decir una cosa, Ariel es un gran diseñador, trabaja con increíbles químicos, porque para esto hay que hacer pues diferentes cuestiones con el concreto. Es un concreto polimérico que tiene también microespecies de plástico, y aún así, en Veracruz falló. Estas son de aluminio, están pintadas con pintura para coches y fallaron. Y no es porque lo haya hecho mal, sino simplemente nunca se habían enfrentado a las condiciones de salitre, vientos del norte con arena que suceden en Veracruz y que se vuelven sumamente corrosivos para el espacio. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues entender que en Veracruz todo va a tener mantenimiento, pero vamos a buscar que sea el menor mantenimiento posible. Y pues estos tótems que van contando la historia, desde qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuántos kilómetros llevas recorridos y hacia dónde puedes ir. Este proyecto lo entregamos acompañado de un diseño gráfico, que era cómo se iba a llamar el proyecto, es decir, le ponemos nombre y apellido. Qué colores va a tener, cómo se va a llamar, qué letras vamos a ocupar, qué nos va a comunicar y qué tipo de colores. Esto lo hicimos con un despacho de diseño, por eso les decimos que trabajamos con muchísima gente al mismo tiempo. Como era el puerto de Veracruz, pues todo tenía que ver con los nudos náuticos para poder desarrollar toda la simbología que ven ahorita. Desde espacios peatonales, las bicicletas, las diferentes plazas, aquí están, Soberanía, ir hacia te indicaba que ibas hacia el Palacio Municipal, que ibas hacia el Acuario, que ya ibas a salir de Veracruz, que ibas hacia Martí, que es una calle muy importante, el área de Colón y las playas. Todo lo que no podías hacer y los mayores servicios y algunas otras calles que tenían nombres de conquistadores, por aquí están también. Entonces desarrollamos toda esta señalética. Ariel se encargó de escoger el material que funcionara. Ya traíamos la experiencia de Boca del Río y sabíamos que teníamos que tener más cuidado con las bases para que no se oxidaran tan fácilmente y no se cayeran. Esta parte está dirigida a los coches, por eso está a esta altura, y ya sabíamos que tenían que ver con una cuestión de sugerencias, lo que no se puede hacer, prohibido el acceso a vehículos, lo que definitivamente iba a ser castigado, mapas de ubicación, y hacia dónde te dirigías. Y como en Veracruz se corre muchísimo, pues los kilómetros para marcarlo, inclusive los usan cuando va a haber maratones. Este tema no lo voy a extender mucho, pero solamente este listado era del proyecto general del bulevar. Esto, por supuesto, arquitectónicos, ni siquiera me puse a mencionar que son plantas, alzados, cortes, más los cortes eléctricos, más los hidráulicos, más los sanitarios, más los viales, y esto era solo del recorrido de 10 kilómetros. Cada plaza, que eran 6, llevaba este mismo proyecto, es decir, había 5 proyectos adentro del gran proyecto. No dormimos mucho tiempo. En total hicimos 62.763.54 metros cuadrados. Estas ya son las fotos de la obra, de cuando ya estábamos colocando piso.
Hicimos este precioso ejercicio que ven aquí, que más ahorita se los va a mostrar. Estos triángulos prendían en la noche. Es un concreto especial, lleno de fibra como la que utilizan para llevar el internet. Y a través de una computadora que dejamos guardada por acá, que se nos echó a perder, prendían todos. Entonces, el día de la Marina prendía azul, el día de la bandera prendía verde, blanco y rojo, y todos los días prendía con el movimiento del mar. Entonces simulaban las olas. Aquí están los triángulos de bronce. Pero también entendimos que hay cosas en las que Veracruz tenemos que hacer con la paz que no se pueden hacer porque el salitre nos va a ganar siempre. Estas eran las bajadas a la playa. Y como les digo, teníamos que luchar con un carnaval, que no terminaran con las bancas, pero que pudiéramos trabajar todos juntos y al mismo tiempo, no lo podemos evitar. Hasta el día de hoy ahí siguen las bancas, quiere decir que ya encontramos un equilibrio. Y pues bueno, este es el principio de cómo empezamos a contar la historia del puerto de Veracruz, en todo lo que sabíamos que existía entre la riqueza histórica y económica del espacio, para poderlo conectar con un lugar como Boca del Río, que venía completamente de ser una ciudad nueva. Veracruz cuenta muchas historias diferentes que tienen que ver con folclore y con tradición. Boca del Río tenía todo blanco con azul. En Veracruz optamos por el verde, ese verde que nos recuerda a la casa de nuestras abuelitas o de nuestras tías más grandes. Y también porque eran colores que nos sentamos 1000 veces a las 3 de la tarde y sabíamos que nos iban a calentar. Si poníamos un gris oscuro, definitivamente agarraba color. Calor, esa era otra de las pruebas que hicimos, porque Ariel nos mandaba muchísimas sillitas y las poníamos en la azotea de la oficina a las 3 de la tarde y nos fijábamos cuáles eran los colores que funcionaban. Aquí están las sillas Boca, que como ven, han agarrado colores que tienen que ver con la corrosión, a pesar de ser puro concreto. Esta es la primera plaza, la plaza del remate. La verdad es que cambió muchísimo. Ahora esta parte de aquí se volvieron locales de comida y ahí venden tacos, antojitos y de todo. Cambió muchísimo el ambiente, se iluminó sobre todo. Estas fotos fueron tomadas en el Festival de las Velas también, entonces había muchísimo más recorrido. Todas las bajadas a la playa se mejoraron, entonces toda la gente que quiere venir a esta parte, pues le funciona mucho mejor. Y estos son los principales cruces peatonales que tienen que ver con los hoteles que se quedan en el centro de la principal playa de Veracruz y la más llena, que es Villa del Mar. Aquí al fondo está el Acuario de Veracruz. Generamos señaléticas para indicar accesos a las playas y estos espacios de reunión donde tenían que ver también con un poquito con los restaurantes. No eran nuestros favoritos, pues nadie, o sea, todo el mundo quisiéramos llegar a una ciudad y ver todo perfectamente nuevo y hermoso y en acero y no sé qué, pero no se puede. Son personas que tienen más años que nosotros aquí, con un negocio familiar de toda su vida y pues que hay que incluirlos en el proyecto. ¿Qué hicimos? Les mejoramos los accesos. Si alguien necesitaba una rampa, se la poníamos. Si tenían unas escaleras que tenían que ver con cajas de refrescos, las cambiábamos por escalones. Entonces, todos los restaurantes que en ese momento existían quedaron con un muy buen acceso. Empezaron a suceder muchas actividades. Estas son fotos 100% reales. Y también la gente se empezó a apropiar del espacio público. Esto pasa cada 8 de marzo en las marchas feministas. Y a veces, al principio nos las mandaban y decían, bueno, ¿no están enojados? Y pues no, al contrario, nos da gusto que la gente crea que si esto está aquí, los van a escuchar. Quiere decir que hicimos algo bien con el espacio público. Y hasta el día de hoy, el ayuntamiento aprendió. Primero sí estaban muy indignados. Y después les explicamos esta parte y ya no lo borran. De todas maneras, conforme pase el año y los nortes que le pegan a Veracruz, se va limpiando solito. Pero en realidad, si tú pasas hoy, que no tiene tantos meses que fue la marcha, vas a poder ver algunos colores todavía. Y pues no pasa absolutamente nada, para eso es el espacio público, para expresarse, para reunirse y para intercambiar ideas y hacer comunidad entre todos los ciudadanos. Pueden ser las mujeres, pero mañana pueden ser mamás, pero pasado puede ser otra persona. Este era el proyecto original, cuando lo acabamos de inaugurar. Ahí ven que se prenden y se apagan todos los colores.
Era una cosa preciosa. Pero pues como estamos al lado del mar, claramente los sistemas que tenían que ver con computadoras fallaron en 3 segundos. Cada vez que había un norte fuerte se llenaban de arena. Y pues nos hicimos la paz con que hay cosas que nada más no, o nos van a costar 700,000 pesos cada 2 años, ¿no? Entonces, pues, un ayuntamiento hace un espacio público, lo transforma, se lo entregas a la gente y lo mantienes, pero tampoco te puede costar tan caro porque tienes que seguir interviniendo otras partes de la ciudad, no te puedes nada más acordar que este tiene que estar bonito. Ahí podemos ver los ejercitadores. Esta es la plaza más chiquita que hicimos. Y después invitamos a que artistas hicieran aquí unas intervenciones también y generaran más. Esto sucedía en la vida real, no creo que los contratamos para las fotos. Y este es el área de los niños, que obviamente siempre está llenísima. El ayuntamiento sí se preocupa por mantener estos juegos, porque no saben lo que es mantener acero frente al mar en Veracruz. La gente se ha sorprendido. Todas las marcas con las que trabajamos nos aseguran las mejores garantías y aquí se han pegado de golpes contra la pared. Realmente ya entendieron lo que sucede en Veracruz y esto está metalizado y aún así tiene sus temas, ¿eh? Y pues bueno, esta señalética, ¿no? Que lo hace muy particular. Si ustedes recuerdan la foto, estos son como las cajitas que cargan los barcos. De ahí salió todo el diseño y esto que se ve de todos los colores cuando un barco llega al puerto y como al mismo tiempo también significan los triángulos que están en los pisos y también son los rectángulos, pero también son las plazas, ¿no? Entonces, todo ese trabajo de diseño que hicimos de la mano de un diseñador industrial para plasmarlo en un objeto, más los diseñadores que nos hicieron esto para que todo tuviera nombre y apellido, pues hace que el espacio tenga carácter, que te acuerdes de él, que sepas de qué colores son, cómo se conecta con los demás espacios públicos. Teníamos que hacer rampas para cada espacio porque aquí en un futuro estas las van a quitar y va a ser uno de los accesos a la marina. Muchas cosas empezaron a pasar en el puerto que no sabíamos que iban a pasar, ¿no? Entonces, tener toda esta gente caminando es para nosotros satisfacción y entender que el espacio está haciendo su trabajo, porque en Veracruz a las 12 caminar con una carriola, se los juro que no, se los recomiendo, pero el espacio lo permite, las banquetas son lo suficientemente anchas para que la señora no esté preocupada por qué pasa con esa carriola, puedes realizar actividades todo el día. Tenemos un espacio para los pescadores que igual es que siempre está lleno de pescado y apeste, no sé por eso, pero pues es parte de la actividad que se realiza en Veracruz. Les agregamos unas bancas donde ahora pueden convivir con toda la gente que se acerca, vender su producto, todo el que no se llevan a las plazas. No sé si lo sigan haciendo al día de hoy porque pues ya hay como otras regulaciones. Y entendimos que aunque esto no sea lo más primer mundo del mundo, tiene que convivir con esto que pasa arriba y que todos nos tenemos que llevar bien, aunque tengamos diferencias. Entonces eso es lo que te enseña el espacio público, a disfrutar y a tener como estas condiciones tan bonitas. Y no sé si se vaya a escuchar, para esta es la versión final de cómo quedó nuestro proyecto. No contratamos a ningún actor, esto es 100% orgánico.
Y pues bueno, este es un proyecto en el que colaboramos con todas estas personas que ven aquí, desde quien diseña ciertas cuestiones del espacio, hasta quien nos toma las fotos y hasta quien nos regaló la música para poder presentar un proyecto así. Definitivamente este proyecto nos hizo llegar a muchos premios y a muchas publicaciones que pues a nosotros nos dan mucho orgullo, pero más allá de todo eso les puedo decir que hasta el día de hoy el Boulevard sigue usándose como lo vieron en el video. Si van un día a cualquiera de estos espacios lo van a ver lleno, y creo que eso es una gran satisfacción de trabajar en el espacio público, el que le das a las personas mucho espacio para convivir, para hacer comunidad y para transformar estas ciudades que se han vuelto como tan egoístas de cierta forma, en la que cada quien está preocupado por lo que hace. Seguramente les pasa que ustedes salen corriendo a la escalera y no voltean a ver ni quién pasa al lado. Allá entender que aquí pasan muchas cosas, ¿no? Que nos vamos a ver todos los sábados, los que buceamos, más los que están jugando fútbol, más la señora que está aquí, más los meseros que salen de todo Martí, que se sientan aquí a tomarse la chelita después de cerrar a las 7 de la mañana sus antros. Y que más adelante te vas a encontrar gente que hace ejercicio todos los días a las 7 de la noche, porque a esa hora ya no hay sol y ya no hace tanto calor, pero que se siguen haciendo todas estas actividades y que conectamos dos ciudades, desde Boca del Río hasta Veracruz. Es decir, no tienes que llegar de un lugar lejísimos a estacionarte para llegar a una plaza, a los juegos que están adentro de no sé qué. Aquí tienes 10 kilómetros para correr, para andar en patineta, para andar en bicicleta, para llegar a una plaza y hacer una actividad. Hay gente que ha pedido matrimonio. Hay gente que celebra sus cumpleaños, lleva sus pizzas y se sientan en las mesitas. Entonces suceden muchas actividades que antes considerábamos que solo podían suceder adentro de un espacio. Y el abrirle la oportunidad a otra gente y voltear a ver que alguien está celebrando algo, hasta te volteas y felicitas, ¿no? Aunque no los conozcas. Eso hace que una ciudad conviva mejor y nos va a ayudar a hacerlas más seguras. No todo lo puede hacer la autoridad, aunque debería. Pero nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer una parte de esto. Y pues esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Visiten el puerto de Veracruz y visiten este gran proyecto. Seguramente le podrán hacer muchísimas más cosas, pero esto forma parte de la historia de lo que se hace con el espacio público cuando se quieren hacer las cosas bien. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Lo que corresponde ahora es abrir un espacio para preguntas y comentarios de los chicos. Mucho de la intención de traer a los invitados es pues, justamente, ¿no? Que sí nos presenten el proyecto, pero también pues que poder un poco como convivir con los estudiantes y las dudas que pueda haber. Bueno, los escuchamos. ¿Preguntas? Soy Abril. Hola. La verdad es que no te conocía hasta que dije, bueno, voy a ver. Y pues la primera pregunta es, ¿qué propuestas hicieron que no se hicieron? ¿Qué propuestas dijeron, queremos hacer esto y al final dijeron, no? Hicimos, el Boulevard tenía 2 plazas extra, que me voy a regresar igual un poquito para que se ven. Tenía 2 plazas extra, una muy grande, en la que queríamos hacer juegos infantiles que tuvieran que ver con los niños, pero ya a gran escala, y que fueran unos barcos gigantes, que es un poco lo que ahora hacen en los centros comerciales. Estaban aquí, justo. Era esta plazota gigante, y la otra era esta que estaba aquí en la esquina. Pero como eran concesiones federales que estaban a cargo del puerto, que es otra autoridad completamente diferente al gobierno del estado, aquí queríamos hacer un skate park gigante como el que está en Santa Mónica, pero como esto le pertenece a la Marina Mercante, como que no les gustó la idea, porque además nosotros a fuerza queríamos hacer un skate park ahí,
Y nos dijeron, no, porque va a venir puro maleante, a no sé qué. Y yo, no va a venir maleantes, porque si ustedes proponen un espacio donde además está vigilado por marinos, pero va a haber chavitos y chavitas que quieren desarrollar el deporte en un espacio abierto donde todo el mundo los vea, el ambiente no se va a prestar para cosas malas, se va a prestar para cosas muy buenas. Y sí lo presentamos ante el consejo y aún así ellos dijeron que no. Ahorita es una placita con espacio para estar. Realmente no hay como una actividad en específico. Quedaron muy padres de todas maneras, pero pues sí queríamos hacer el skate park ahí. Y el otro espacio que era pues para juegos. Y como te digo, esta parte de los estacionamientos también estaba planteada para las otras zonas y también nos dijeron que no. Muchas cosas y después nos dijeron, oigan, tenían razón, de verdad hubiéramos hecho los estacionamientos. Y hubo otras en las que pues ellos están felices, los marinos son muy así, entonces pues realmente no se quieren salir de esa configuración que ya tienen y mucho menos romperles el orden con algo que para ellos es desorden, que para nosotros no lo es, jamás lo hemos visto así. Y de todas maneras, la gente que anda en patineta anda por todos lados, entonces le hubiéramos dado simplemente un espacio para estar. Pero pues bueno, forma parte del tema y pues nos los guardamos y esperamos que en algún momento nos lo dejen hacer en otro lado, adaptado a las condiciones de ese espacio. Claro, incluso en otra ampliación, ¿no? Seguro que sí. Y la segunda es, pues una vez estábamos en un hotel por ahí, enfrente, y en la noche se me ocurrió ver así, y vi las orejitas, y dije, ay, qué listos que los hicieron así como, no sé, más para la calle en lugar de para el mar. Dije, qué padre esa idea, como que, dije, ahorita que me lo dijiste tú, dije, ay, eres tú la que hizo esto. Es que siempre o sea, inclusive desde que veníamos de Boca del Río, porque la primera sección la hicimos cuando trabajábamos como administración pública y ya después la hicimos como despacho privado, nos decía, venía la gente de México como Ariel y nos decía, oigan, ¿por qué si tienen el mar? O sea, nadie se sienta mirando al mar, ¿no? Se sentaba todo el mundo en el muro así y dijimos, no, pues hay que voltear las bancas al mar. Y luego llegaba gente del ayuntamiento que no, pero es que la gente lo que quiere ver es pasar los coches. Y yo, ¿quién va a querer pasar? O sea, sí, la gente es chismosa en Veracruz, pero quiero ver pasar a la gente y ver el mar, ¿no? O sea, entonces fue cuando empezamos a voltear todas las bancas porque nos exigían que las pusiéramos volteando a los coches y nosotros así, ¿para qué? Si tienes, o sea, el mar, el coche, sí, o sea, ilógico, ¿no? Pero para ellos en su cabeza eso era lo que debía hacer, les terminamos poniendo como quisimos. Y el tema de específicamente las bancas O era que era más bonito porque eran como, las vamos a acercar más al mar y son como de tú y yo, ¿no? Como esa versión de las de Mérida, pero adaptadas a un espacio pues más playero, ¿no? Porque pues ellos también tienen calor, pero no tienen playa. Por nosotros. Y ya la última es que una vez caminé de noche, creo que todo Veracruz en la noche me da mucho miedo. Yo no soy de Veracruz y le dije a una amiga que vive allá, le digo, todo el centro histórico de Veracruz me da mucho miedo en la noche. Y ese día yo me fui sola ahí a todo el malecón, bueno, a todo, ahí fui y me senté justamente en donde están los niños, porque fue el lugar donde me daba más confianza y justamente sí, están los señores jugando y del otro lado los niños jugando también y pues se cumplió, ¿no? Cumplió lo que querían tu equipo y todo, cumplió que yo me sintiera en confianza y pues tal vez otras personas igual, pero pues ya nada más es eso. Muchas gracias. Pues es que al final eso forma parte de intervenir en un espacio del que tú sabes qué está pasando, ¿no? O sea, y si vas a venir de otra ciudad a intervenir el espacio, sí tienes que o sea, parte de tu proceso de diseño tiene que ser medir el espacio y no un día, muchos días diferentes. Así como hacen los conteos de los coches en la carretera, lo mismo que se llaman pues censos y son especiales para dirigir el tráfico, tiene que pasar con las personas, porque no les vas a venir a poner algo que no van a usar. O sea, es ilógico, ¿no? O sea, sí debe funcionar de acuerdo a lo que ya usan las personas y hacérselos mejor. Si les quieres cambiar completamente el espacio, pues van a decir, ¿para qué? Si yo ya lo usaba, ¿no? O sea, era como si yo les pusiera muros y la gente va a correr y cuenta los kilómetros ahora, pues ilógico, ¿no? Si van a ir a otro lado, no iba a cumplir el objetivo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Yo.
Antes que nada, felicitarte por el gran proyecto que, bueno, que no solamente eres tú, pero tú y tu equipo Gracias. es algo muy completo. Eh, Creo que resumiste muy bien al inicio el tema de un proyecto que es para la población en general y que está muy bien resuelto porque creo que todos estaremos de acuerdo que cuántas veces no han arreglado las calles aquí en Jalapa o cuántas veces han hecho un nuevo paseo para que libere el tránsito y no liberan. Y, por ejemplo, en tu proyecto está muy bien resuelto todo porque generaste mucho más tránsito, generaste espacios. Es algo que bastante increíble para mí entenderlo. Muchas gracias. Una cosa fue... Ay, se me fueron las ideas. Este, es muy agradable el espacio porque de igual forma he ido y para mí mi parte favorita de estar ahí son las noches porque el tema de la iluminación, el tema de las palmeras, el tema del mar y cómo tomaste la idea de que, porque sí, también había estado desde muy pequeño y veía que toda la gente se sentaba al lado de los coches y qué chiste tiene. Este, y tenía muchas más preguntas, la verdad, pero se me fueron todas. Y ya es todo, creo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Todos los proyectos de este tipo siempre tienen resistencia, porque estás obligando a una ciudad a sentirse súper incómoda. Yo no conozco todo Jalapa, pero pues cuando vengo a trabajar tengo que entrar por donde estaban haciendo un pasito a desnivel y seguramente pues obtienes mucha resistencia. No sé si funcionaba, si cumplió su objetivo, desconozco cómo funciona la ciudad, tendría que analizarlo para ver si realmente funciona. Pero te puedo decir que las mentadas de madre, aunque fuera así, las recibimos todos los días. Y no de gente desconocida. Yo tenía amigas mías, que hasta el día de hoy son mis amigas, que me hablaban y me mentaban. Es que, porque pues muchos antros, si todos conocen Veracruz, están por esa zona. Es que ando en el bulevar y se me ponchó la llanta porque tu pinche bulevar están en obra, no sé qué. Es que ya cerraste un carril. Nos las llevábamos, pero es parte del proceso de un proyecto público. La gente nunca le va a gustar, aunque el resultado estén ahí y sean los primeros que digan que está bien bonito. Cuando es ciudad, a nadie le va a gustar porque vas a generar tráfico, aunque no quieras, aunque busques las mejores alternativas. Si no es una ciudad que tiene tantas vías alternas, vas a ocasionar problemas. Entonces, no son proyectos que aunque tú los veas así y digas, ay, wow, mucha gente que se los presentas en el momento dicen, ajá, y esta obra enfrente de mi casa, ¿qué? O sea, si yo hubiera vivido ahí, los hubiera odiado. Pero sé que el resultado es muy bueno, hasta por plusvalía, pero siempre vas a obtener resistencia. Si es que ibas para allá, sí, son proyectos que siempre obtienen resistencia. No importa que venga Bjarke Engels, te lo juro que va a obtener resistencia en su proyecto. Y al final, ya cuando el resultado es bueno, es como, ah, sí, claro, yo también lo quería. O sea, es parte del proceso y tienes que hacer también la paz con esa parte a la hora de hacer un proyecto y saber que te vas a encontrar con ese tipo de condiciones y buscar cómo darle la vuelta, porque no le ves, ay, señora, usted está bien tonta, no sabe lo que va a hacer. No, o sea, es como darle un poco la idea y ese es el trabajo de estar pues de la mano con los ciudadanos. Sí es un espacio democrático, pero también hay límites para presentarlo, ¿no? O sea, porque pues todo el mundo va a llegar con una idea nueva todos los días, ¿no? Y tú vas a querer un parque y tú vas a querer un espacio para hacer yoga y tú vas a querer un espacio para patinar, pero tiene que llegar un límite al que digamos, ok, hasta aquí, ya lo vamos a hacer, ya no hay cambios, esto fue lo que pidió la mayoría y listo. Sí hay un nivel de democracia, pero también muy delimitado, porque si no entras en desorden y no llegas como que a un resultado final. Y desgraciadamente para los proyectos de espacio público siempre tienes que ir de la mano de una autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, y hay un tiempo para hacerlo. Entonces tampoco te puedes tardar tanto. Digo, estos proyectos en otros lados pueden llevarse años, simplemente en el proceso de desarrollo, y nosotros tenemos que construir en poquito tiempo. O sea, íbamos a hacer, había una propuesta para un metrobús justo aquí en Jalapa, para mejorar las condiciones, y pues tuvimos que ir a ver todos los metrobuses de México, ¿no? Y entonces, pues subirnos a todas las líneas, ver cómo funcionan, en cuánto tiempo se construyen, las líneas de planos, etcétera. Y un proyecto de metrobús que en Estados Unidos, en Europa, puede tardar hasta 3 años en papel, en México tienes que hacerlo en 1 año y ejecutarlo en el siguiente año,
para que realmente la autoridad lo quiera hacer. Si tú le dices que es un proyecto a 4 años y realmente no lo ejecutan ellos y ellos no se ponen es muy difícil que se haga. Entonces, también es entender que tienes como que mexicanizar las cosas, pero de buena manera, bien ejecutadas, porque seguramente estamos llenos de muchísimas buenas ideas, perfectamente mal ejecutadas por el tiempo. Entonces tienes que ser como muy inteligente y decir, bueno, pues si queremos hacer un tren e inaugurarlo a tiempo, pues igual y nada más hacemos un tramo, pero que nos salga bien, para que no nos echemos, o sea, es como buscarle un poquito la vuelta al cliente, que en este caso es la autoridad, y él siempre va a querer así, sí, ya inauguramos, ¿no? Que es un poco el tema, pero siempre vas a encontrar resistencia. Y creo que es el principal problema hoy de las ciudades. O sea, hoy más que nunca suena el nombre siempre se le da mucha prioridad al autobús, al carro, principalmente. Pero, por ejemplo, tenemos a Samuel García diciendo que no hace falta el autobús, que la gente no lo ocupa, cuando realmente sí lo ocupa. O sea, es esa parte de salir a las calles y ver qué está pasando en tu ciudad o qué está pasando en el lugar que vas a hacer algo, porque lo hace falta, o sea, lo necesita, la ciudad te lo pide. Y, o sea, proyectos como estos son los que deberían de tener más énfasis en una ciudad. Sí, ¿sabes qué pasa? Que también necesitas tener a tu alrededor un equipo de técnicos que sepan asesorarte y que sepan decirte esto sí y esto no. Y muchas veces estamos como que pensamos que a un jefe que es un alcalde o que es un gobernador no le podemos decir que no, ¿no? O sea, y a veces hay que decirles esto no se puede, y si lo quieres hacer así, te pido por favor que me firmes aquí que lo vas a hacer tú, porque pues se escapa de mi forma de trabajar. O sea, pues, por ejemplo, el bulevar era un poco complicado. Tú te sentabas con autoridades estatales, pero nos sentaban hasta con los tránsitos de Veracruz y Boca del Río. Y no digo que sean malos, pero ellos son gente que trabaja y son operativos en calle. Y nos decían, no, es que, mire, ustedes están haciendo aquí esta cantidad de banqueta y la gente no necesita banquetas. La gente lo que quiere es espacio para el coche, porque ahí duermen en los autobuses. Sí, entendemos que duermen en los autobuses, pero la prioridad es para cuando se bajen del autobús. O sea, es parte del show en ese aspecto, pero yo sabía que no iba a convencer al tránsito. Tenía que decirle, sí, entiendo su punto, lo voy a considerar más vallas de estacionamiento, porque sé que para ustedes es un problema a lo mejor en Semana Santa, pero no le puedo dar como tanto hilo a esa parte, ¿no? O sea, hay autoridades que realmente no tienen esa visión más allá de lo que ellos tienen en el día a día. Entonces también es parte de saberles decir, por aquí no va, pero te tomo en cuenta tu comentario. Ay, qué silencio. Qué presión. Sí. Y me encantan. Pues buenas, me pareció muy interesante y muy, de hecho, en el estudio que llevo haciendo en el poco tiempo que llevo en la facultad, me llama mucho la atención el trabajo con lo que es la identidad y sobre todo la identidad de los territorios, la identidad territorial que se le conoce, y veo que ustedes la manejaron al 100% y la manejaron de manera espectacular en Gracias. todo lo que es el proyecto y, o sea, cómo pudieron adaptar ciertos espacios a ciertos sectores, a ciertas, a ciertos sectores, y lograron que este proyecto caminara de buena manera y que la gente se hiciera parte de él, que es lo más importante, que a pesar de, y eso parte mucho aparte de eso, en la parte de diseño. Cuando diseñas un espacio tienes que saber, aparte de los tamaños del terreno y todo eso, qué significa para cada una de las personas que vive cerca de ese lugar, el qué puedes hacer, el qué sociedad frecuenta esos lugares, y veo que en cada uno de ellos se trabajó de manera correcta, se hicieron espacios públicos, espacios muy,
muy geniales, muy interesantes también. Por ejemplo, la placita esa que tienen en Circular, donde hacen eventos culturales y de artísticos, es algo muy interesante. Y muchas personas y en muchas conferencias que he estado siempre preguntan en qué parte podemos empezar a diseñar. Y yo creo que es uno de los temas en el que se puede empezar. A partir del contexto histórico, el contexto dentro del marco de donde se encuentra el terreno, qué significado tiene para la sociedad, qué significado tiene para muchas cosas dentro de la ciudad. Entonces, y veo que ustedes lo manejaron de manera muy acertada, y creo es más bien, más que preguntas, es un comentario que quise dar. Muchas gracias, gracias. Pues antes que nada, pues muy buenas tardes. Buenas También tardes. como arquitecto me gustaría felicitarla por el trabajo que realizó. Al fin y al cabo, pues es como pues seamos honestos, ¿no? Como que también fue un buen dolor de cabeza en su tiempo, porque pues la dimensión que se trabajó, creo que es cerca de 5 kilómetros, si no mal recuerdo. Pero pues a mí en lo personal me gustaría más saber cómo fue su planteamiento, ¿no? O sea, qué fue como su reacción diciendo, wow, ¿no? Como es un proyecto de 5 kilómetros, ¿dónde voy a meter 6 metros de calle ahí, no? O sea, cómo fue como su propio planteamiento de ustedes, de su trabajo, que es lo que personalmente me gustaría saber más, ¿no? Como que un poquito más del contexto, porque pues muy bonito, ¿no? La resolución y todo, pero pues también no, a veces nos hace falta ver como que todo el trabajo anterior, ¿no? Porque pues yo de suponer que no fue como que la primera propuesta, ¿no? Que usted dijo de que pues la primera propuesta y ya. Como usted, ¿no? Decía de que llegaban a su estudio y que un día antes decía que todo bien y el día siguiente, nada, todo mal. Entonces, pues personalmente me gustaría saber más eso, ¿no? Como que cómo fue un poquito más el desarrollo de la creación de su pequeño hijo. Pues en el caso del Boulevard, es un espacio que circulamos obligatoriamente. Mínimo una vez a la semana lo tienes que circular, mínimo. O sea, hay gente que lo hace diario. Nosotros lo hacíamos casi diario. Entonces, por la parte en la que vivimos, nos tocaba circularlo. Estábamos muy enterados de lo que sucedía en esa parte. Entonces, un poco la parte de qué es lo que había que resolver, aunque no supiéramos en forma cómo tenía que hacerse, la función sabíamos ya dónde tenía que llegar por el uso, que es algo que les digo, o sea, que tiene que ver con estudiar el espacio, pero nosotros ya lo teníamos estudiado sin saberlo, siendo parte de los ciudadanos a pie, de los ciudadanos en coche. O sea, yo pasaba todos los días y sí decía, oye, es que tenemos 3 semáforos y no es posible que nos los puedan sincronizar. No los podemos quitar porque entras a las principales calles que conectan, pero ¿cómo no los hemos sincronizado? Y sí nos da, a ver, tenemos todo este carril y de todas maneras están estacionados los coches. Pues bueno, lo ampliamos y hacemos las vallas de estacionamiento. Sí nos da, tenemos todavía 2, nada más hay que medir que quepa el carro de carnaval. Ese era nuestro mayor, así, nos lo pedían como si por ahí fuera a pasar Dios, ¿eh? El tema del carnaval fue tema. Entonces, realmente en este proyecto en específico, era algo que ya traíamos en la cabeza por ser ciudadanos del espacio en el que íbamos a intervenir, que era tener todo el conocimiento de estar a pie, de estar en el coche y de haber realizado alguna actividad por ahí. O sea, era ya como más intrínseco, porque eras local, o sea, estábamos jugando de locales. A lo mejor si yo tuviera que hacer una intervención en Jalapa, tendría que estar un tiempo en Jalapa y venirles a preguntar a ustedes si es aquí, ¿qué es lo que te aqueja? ¿A qué horas son los que salen? ¿Qué días sales más tarde? ¿Te sientes insegura? ¿Por qué te sientes insegura? ¿Te sientes inseguro? ¿Y por qué te sientes inseguro? ¿Cuáles son las calles que caminas? ¿Sientes que le falta luz? O sea, y entonces empezar a cuestionar a la gente. En este caso, pues, siendo local ya lo teníamos muy estudiado. Y cuando ya llevábamos, aparte, 4 años en un ayuntamiento, pues realmente ya estábamos muy enterados de los problemas de la ciudad. Eso es súper importante, ¿no? Entonces yo ya voy en un lugar y digo, ya voy analizando como loquita, como cuando, no sé, te dedicas a hacer casas y dices, oye, esa casa le hubieran puesto el otro acabado y se hubiera visto padrísimo. Pues ya nos pasa a nosotros, empiezas a analizar la ciudad, cómo funciona. Ya sabes que si vas a una ciudad histórica siempre va a haber una plaza central, que los principales poderes del gobierno están alrededor, que si son españoles,
van a seguir a Felipe II, si eran portugueses trabajaban diferentes, si eran ciudades fortaleza, sabes que se van a parecer a San Juan de Ulúa, o sea, ya como que forma parte también del lenguaje de cuando trabajas tanto la parte urbana, pero en este caso en específico porque ya sabíamos qué pasaba como ciudadanos del día a día. Bueno. Miriam, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Trabajo y la habilidad de compartir con nosotros. Te hacemos llegar un reconocimiento de parte de la Academia de Proyectos. Ay, muchas gracias. Por muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por acompañarnos con esta sesión que estamos cerrando el claramente se acabó. Y bueno, ya estamos planeando nuevas actividades, nuevos proyectos y arquitectas. No, gracias a ti por la invitación y gracias por escucharme.